En esta clase vamos a referirnos a las políticas públicas de recursos humanos, tratando los temas de formación técnica y profesional, la regulación del ejercicio profesional y el desempeño laboral. Las políticas públicas en recursos humanos en salud tienen tres ejes principales. Uno es la formación profesional y técnica, que lo que busca garantizar es que exista recurso humano en cantidad suficiente para atender las necesidades de la población, las necesidades sanitarias, y que la formación de estos profesionales se haga con ciertos criterios de calidad. El segundo eje es la regulación del ejercicio profesional. La medicina y varias de las profesiones de salud son profesiones liberales. Después vamos a ver qué significa una profesión liberal, pero también son profesiones de riesgo social. Esto implica que la práctica profesional puede conllevar un riesgo, en el caso de las profesiones liberales de salud, un riesgo para la salud de las personas. El tercer eje es la regulación o la promoción del trabajo en los servicios de salud, cuyo eje principal o cuyos objetivos principales son que exista disponibilidad de recursos humanos en donde se los necesita para cubrir la demanda de la atención de salud o las necesidades de salud en general, que esos recursos humanos mantengan la calidad profesional a partir de la formación continua y que idealmente esos empleados o el recurso humano empleado tenga una satisfacción laboral. Teniendo en cuenta que el sistema educativo en general se lleva a cabo en 4 niveles: primario, secundario, educativo superior y posgrado. En la formación de los recursos humanos van a intervenir los 2 niveles más altos, es decir, el llamado nivel educativo superior y el nivel de especialización o de posgrado, como se denomina en general para el sistema educativo. El nivel educativo superior se realiza exclusivamente dentro del sistema educativo, en principio, y constituyen o está compuesto por 2 tipos de títulos. Un título denominado terciario, que corresponde al de auxiliar, técnico y técnico superior, y se lleva a cabo indistintamente en institutos de formación superior o en universidades. En cambio, la adquisición del título profesional o título universitario se refiere a las carreras de grado. Grado quiere decir en latín paso, en universidades, y estas necesariamente tienen que realizarse en universidades o en institutos universitarios. El nivel de especialización o de posgrado puede llevarse a cabo dentro del sistema educativo o dentro del sistema sanitario. En el sistema educativo es cuando uno cursa una carrera de posgrado con un título de especialista, magíster o doctor, con una formación principalmente académica dentro del sistema educativo, es decir, dentro del sistema universitario. Y la formación de posgrado en el sistema sanitario se refiere a las residencias básicas y posbásicas dentro de la medicina y de las otras profesiones de salud, con el objeto de obtener un título de especialista, y están basados principalmente en un esquema o en una estrategia de formación en servicio. Es decir, hoy en día un especialista se considera que tiene que tener una formación teórica y una formación práctica, pero según el lugar donde se adquiere ese nivel de especialización o posgrado, puede estar más orientado hacia la formación académica o a la formación en servicio, es decir, a la formación práctica. ¿Cómo está conformado el recurso humano del sector salud? Por profesionales, médicos, farmacéuticos, bioquímicos, licenciados en enfermería, odontólogos, psicólogos, kinesiólogos, etc. Por técnicos en enfermería, en hemoterapia o de laboratorio, por auxiliares de enfermería o de laboratorio, por otras profesiones que no provienen originalmente del sector salud, pero se desempeñan en el sector salud, particularmente en los hospitales o en los ministerios de salud,
como son los contadores, abogados, bioingenieros y otros empleos que se requieren en el sector de salud, particularmente a nivel institucional, especialmente en los hospitales, que son los recursos de administración, el personal de administración, limpieza, mantenimiento, esterilización, transporte, etc. Vamos a ver un brevísimo repaso histórico de la formación superior, que siempre es útil conocer la historia porque nos ayuda a interpretar la situación actual. En las primeras universidades que se fundaron a fines del siglo XII, la formación tenía dos niveles heredados de la educación griega, arete. Arete en griego antiguo quería decir virtud, y la virtud era la cualidad que se adquiría por la educación. De arete se deriva también la palabra aristocracia, que hoy en día tiene un uso totalmente distinto, pero para los griegos era la casta de las personas que habían estudiado, el grupo de las personas educadas, la aristocracia. Esos dos niveles que tenía la formación universitaria originalmente se denominaban trivium y quadrivium y hacían referencia a las tres materias que se dictaban en el trivium en la primera fase y en las 4 materias que se dictaban en el quadrivium. En el trivium estaba compuesto por la lógica, la retórica y la gramática, que enseñaban a las personas a pensar, la lógica, a hablar o expresarse, la retórica, y a escribir, la gramática. Y en el quadrivium estaban las 4 ciencias principales, que era la aritmética, la posibilidad de contar, la geometría, la posibilidad de medir, la astronomía, el conocimiento de los astros y sus movimientos, y la música, la posibilidad de conocer los ritmos que subyacen a los sonidos. Al principio los títulos universitarios solo habilitaban a enseñar y mucho más adelante, probablemente recién en el siglo XVIII-XIX, adquirieron el uso profesional de ejercer una profesión adquirida en una universidad. En la Scuola di Bologna, fundada en 1180, la Universidad de Bologna, se otorgaba el título de doctor y en la Universidad de París se otorgaba el título de máster. Tanto doctor como máster, maestro, son prácticamente sinónimos que quieren decir enseñar. Doctor es el agente activo del verbo hacer, o del verbo enseñar, mejor dicho, por lo cual doctor y docente son casi sinónimos. Docente es el participio activo, es aquel que está enseñando en este momento, y doctor es aquel que enseña. Hoy, como podemos apreciar, los usos son totalmente diferentes, pero en origen, en el latín, querían decir casi lo mismo. Y el título de maestro que otorgaba la Universidad de París. En este sentido, los títulos que otorgaban, doctor, el que enseña, máster, el maestro, y profesor, que proviene de profesar, que quiere decir hablar frente a, eran equivalentes, solo eran distintas denominaciones del título de docente, de enseñante, que se adquiría en las universidades en origen. Y las universidades alemanas fueron las que elevaron el título de doctor a una categoría de posgrado. Como mencionamos anteriormente, la educación en general se corresponde con 4 niveles: el primario, secundario, el que antes se denominaba terciario y hoy es la formación superior técnica, y el nivel universitario. Es decir, el terciario y el universitario constituyen entre los dos el nivel superior de la educación. Por otra parte, hay que diferenciar estos niveles educativos de los grados académicos. Ya hemos mencionado que grado en latín quiere decir paso, o serían etapas académicas o pasos académicos. En estos grados académicos se aplican a las etapas de la educación superior universitaria. Y en general, estos grados son el grado de bachiller, el grado de licenciado, el grado de magíster o máster y el grado de doctor. En Argentina no se aplica esta diferenciación entre bachiller y licenciado como 2 grados separados, pero sí en muchos países como en Estados Unidos y en Chile.
Y de esto se deriva el bachiller, que es una formación general en ciencias, equivale a lo que antiguamente era el trivium, y el grado de licenciado equivale a lo que anteriormente era el quadrivium. Y después se generaron los títulos de posgrado como el de magíster o máster y de doctor. En las carreras de grado, las definiciones consisten en la formación en un conocimiento profundo de una o más disciplinas, en sus principios, teorías, leyes y en su manera o forma de construcción del saber. Un título profesional indica básicamente el nombre de la profesión y además habilita al ejercicio profesional, excepto en el caso como ser un licenciado en educación, en pedagogía, excepto en las profesiones consideradas de riesgo social, que después vamos a ver de dónde se deriva esto, que requieren una matriculación, es decir, hay una regulación especial para registrar los profesionales de riesgo social, entre ellos la medicina o la ingeniería por el riesgo para la vida de las personas por las construcciones, o los abogados, que también deben matricularse y también se consideran de riesgo social porque implican un riesgo para el pecunio, es decir, para las propiedades y las posesiones y los derechos de las personas. En el caso de los títulos extranjeros, en Argentina requieren dos procesos para un profesional con un título extranjero para poder ejercer en la Argentina o para poder equiparar su título obtenido en el exterior, requiere dos procesos diferentes según las relaciones con el país de origen de ese título. Hay un proceso que se llama de convalidación con los países con los que se ha firmado un convenio específico, como el caso de Bolivia, Ecuador y Colombia, que se consideran medianamente equiparados las materias o los programas de las carreras, y solo se deben revisar las diferencias conceptuales, como por ejemplo en la materia de salud pública requiere convalidación porque el sistema de salud en Argentina es diferente al sistema de salud en Bolivia y Ecuador. Y en el caso de los países con los que no existe ningún convenio, pero un profesional trae su título de países sin convenio, tiene que pasar por un proceso de revalidación que es de mucha mayor exigencia, y ahí se requiere la cursada y rendida de muchas de las materias que difieran en los programas para que sean equiparados en Argentina. Como mencionamos, los grados académicos son 4. El grado de bachiller es el grado básico. En Argentina no se aplica, en otros países sí, como Estados Unidos o Chile, que el grado de bachiller se logra luego de 2 o 4 años estudiando materias de un plan común transversal para muchas carreras y para después entrar, o para muchas disciplinas vinculadas, para después entrar a una licenciatura de una carrera tradicional. Por ejemplo, en Estados Unidos, para estudiar los 4 años que dura la carrera de medicina, antes hay que estudiar 4 años para ser bachiller en biología, por ejemplo, o en ciencias. En el caso, el nivel que en Argentina es el nivel al título de grado, el título profesional, corresponde en la teoría a una licenciatura. Aunque en Argentina también no se utiliza la denominación licenciatura para todos los títulos profesionales, sino que ha quedado reservado para algunas profesiones, y la de medicina, que en esencia es una licenciatura en medicina o licenciatura en derecho, la de abogado, se denominan directamente médico y abogado. Una carrera de este grado académico corresponde a las materias específicas de la profesión y generalmente se accede aprobando un trabajo sobre un tema particular. En Argentina, en la carrera de medicina, hasta hace 30 años aproximadamente, para recibirse de médico había que presentar un trabajo final, y eso después se abandonó.
En otros países, como decíamos, el médico se recibe como licenciado en ciencias médicas y el abogado como licenciado en ciencias jurídicas. Y después en los grados académicos superiores se adquiere el título de máster o magíster, como por ejemplo en salud pública, en ciencias o en administración de empresas, y el nivel de doctorado es el nivel máximo que implica la generación de información original, o sea, una investigación que aporte nuevo conocimiento para la ciencia en la que uno pretende doctorarse. ¿Cómo es la educación superior en Argentina? Está conformada por instituciones, por una parte las universidades y por otra parte los institutos de formación superior. Las universidades pueden ser de dos tipos, o las instituciones universitarias, mejor dicho, pueden ser de dos tipos, las universidades y los institutos universitarios. Solo las instituciones universitarias pueden otorgar títulos de grado, licenciatura y equivalentes, y de posgrado de magíster y doctor. Los títulos de las universidades nacionales obviamente tienen una validez nacional. Las carreras, las instituciones no universitarias, es decir, los institutos técnicos o los institutos de formación superior, solo pueden otorgar títulos técnicos, como docente que es la carrera de las tecnicaturas, dan una formación teórico-práctica esencialmente en áreas docentes, humanistas o técnico-profesional. Y como habíamos mencionado antes, las instituciones universitarias son de dos tipos. La universidad, que es un conjunto de facultades generalmente, que otorgan o enseñan carreras de una variedad de áreas disciplinarias no afines, es decir, derecho, economía, medicina o ciencias médicas, etc. En cambio, el instituto universitario tiene un nivel universitario, pero se dedica solo a la enseñanza de un área disciplinar. Por ejemplo, un instituto universitario del Hospital Italiano que solo enseña carreras vinculadas a la medicina o a las ciencias de la salud. Las universidades y los institutos universitarios públicos dependen de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, pero por ley gozan de autonomía o autarquía tanto en lo administrativo como en lo académico. Pero esa autonomía o autarquía se refiere a la potestad de tomar sus propias decisiones tanto en lo académico, es decir, en los programas, en las carreras que dictan, en los requisitos que imponen a los alumnos, etcétera, y a los docentes, y al funcionamiento administrativo, presupuestario que tiene como un organismo público, como una entidad estatal. La Ley de Educación Superior del año 95 explicita esa autonomía universitaria y cuáles son las atribuciones, en qué sentido es autónoma la universidad, en planes de estudio, el régimen de acceso, permanencia y promoción de los docentes y de los estudiantes, es decir, con qué criterios pueden acceder a enseñar o a aprender, con qué criterios se mantienen enseñando y aprendiendo y con qué criterios promocionan la carrera docente o promocionan las materias o avanzan en la carrera los estudiantes. La universidad pública, a partir de esta ley o según lo dispone la ley, es gratuita para todas las carreras de grado y puede ser paga solo en el caso de los posgrados. Por otra parte, esa ley tiene sus sus normativas reglamentarias, como por ejemplo la resolución del Ministerio de Educación 6 del 97, fija la carga horaria que tienen que tener las carreras de grado, 2.600 horas mínimo y una duración mínima de 4 años para obtener un título de grado. En el año 2013 había 92 universidades con carreras de salud en la República Argentina, 50 universidades nacionales públicas y 42 privadas.
¿Qué es la tecnología educativa? Es todo proceso o recurso educativo que aumenta la eficacia y la eficiencia de la enseñanza para mejorar la calidad de la formación del estudiante, la institución y la sociedad. Los elementos que influyen en la calidad educativa son varios, pero básicamente se refieren a la oferta de la educación o de la formación, y entre ellas están la capacidad docente, la preparación del docente, el tiempo que se destina a la enseñanza, los recursos con que cuentan los docentes y sobre todo la aplicación de la teoría pedagógica a través de lo que hoy se denomina el aprendizaje significativo o aprendizaje basado en problemas, que trata de alejarse del estilo académico habitual de un docente que se para y habla, que sabe, se para, habla y enseña, y los alumnos que aprenden pasivamente, hacia un enfoque en el cual hay más interacción en el proceso enseñanza-aprendizaje entre el que enseña y el que aprende, pero a la vez la forma de enseñar tiene que basarse no en una mera relato teórico, sino que tiene que hacer un anclaje en los conocimientos previos que tienen los estudiantes a fin de que puedan incorporar los conocimientos nuevos en lo que podría decirse como alegoría, un árbol de conocimientos sobre el que, o un muro, un edificio de conocimientos en el que se va construyendo a partir de los conocimientos preexistentes. Y el modelo de enseñanza basado en problemas ha sido básicamente un diseño de la Universidad de Harvard hace 30 años, que se diseminó por el mundo, que la idea es no la teoría relatada también, sino que problematizar la realidad de manera que el estudiante sienta el interés por resolver un problema en particular y que todos los componentes teóricos estén orientados a la resolución de problemas. Como por ejemplo plantear una situación de enfermedad o una situación de un problema de salud a nivel poblacional y que el aprendizaje esté basado, la enseñanza esté basado en encontrar las soluciones para ese problema. También depende del número de estudiantes, de la demanda de personas que quieren estudiar y de la capacidad que tenga una universidad, una institución para enseñarle a determinada cantidad de personas, que haya planificación de la enseñanza a partir de una currícula o un conjunto de programas para obtener un título. Y también en el caso de la medicina depende de la integración docente asistencial, porque esto también tiene su cierta antigüedad, que hay una etapa básica en la formación profesional que es más teórica y que se enseña en la universidad, y una etapa más teórico-práctica que se tiende a enseñar, que son las materias clínicas o quirúrgicas, que tienden a enseñarse en un ámbito hospitalario en el cual haya pacientes donde los estudiantes puedan asimilar mejor los conocimientos que se imparten. La estructura académica, es decir, la estructura de la universidad o de una facultad, también ha cambiado con el tiempo. Hasta hace 40 años aproximadamente las materias se dictaban exclusivamente en las cátedras. Cada cátedra enseñaba una sola materia en una sola carrera. Y la autoridad de la cátedra era la culminación de la carrera docente, es decir, los docentes iban avanzando en sus cargos, en su carrera docente, y al final de la carrera se convertían en jefes de una cátedra. Y en general no había investigación y servicio en el funcionamiento de la cátedra como concepto básico. En más o menos la década del 40 o 50 se empezó a impulsar la necesidad de generar una estructura más matricial, donde se entrecruzaran, porque las cátedras se habían convertido en una especie de feudos dentro de una universidad, y lo que se enseñaba y cómo se enseñaba dependía exclusivamente del jefe de cátedra.
Entonces surgió la idea de establecer esa estructura matricial, o sea, más intersectada entre distintas materias, y se crearon los departamentos con conjuntos de cátedras, que ya la figura del departamento implica la enseñanza de varias materias en varias carreras y especialmente en las materias básicas. Al máximo nivel, a la jefatura de departamento, en general conceptualmente al menos se accede por elección de los miembros de la unidad o designación de la autoridad, y se proponía también impulsar la investigación y el servicio eh, en el marco de un departamento. Las carreras de las ciencias de la salud aprobadas por el Ministerio de Educación son las carreras de salud en general. Las de ciencias de la salud son medicina, odontología, paramédicas y auxiliares de la medicina, veterinaria y sanidad. Esas palabras se refieren a lo siguiente, o sea, conocemos que es medicina, odontología, pero paramédicas y auxiliares se refiere a la nutrición, enfermería, terapia ocupacional, obstetricia, fonoaudiología, kinesiología, diagnóstico por imágenes e instrumentación quirúrgica. Y las carreras vinculadas bajo el título de sanidad son educación para la salud, saneamiento ambiental y salud ocupacional. Acá no están consideradas porque terminaron de manera separada las ciencias biomédicas o médicas, la bioquímica y la farmacia, que forman parte de otra disciplina. La formación profesional para la salud requiere una base de conocimientos, habilidades, valores y actitudes esenciales, fundamentales para poder brindar un servicio en la sociedad como lo es el atender la salud de las personas. Y también desarrollar una habilidad para analizar distintas opciones y diseñar un plan de acción según las necesidades de cada paciente, que sería el plan diagnóstico, el plan terapéutico, el seguimiento, ajustado a las necesidades de cada paciente, su familia y la sociedad. Esta consideración del paciente como un todo, con la familia y la sociedad, el trabajo, el ambiente, implican un enfoque humanístico para desarrollar también la sensibilidad ética, la integridad moral y la humildad necesarias para llevar a cabo esta tarea. El enfoque de los determinantes de la salud de enfermedad, el hecho de que la salud está determinada no solo por una máquina, que sería una analogía del cuerpo humano que deja de funcionar y que hay que corregir y ajustar para que vuelva a funcionar con medicamentos o con otras acciones terapéuticas, implica una mirada más amplia que la típica mirada biologicista de la medicina, y por esto se han desarrollado las ciencias de la epidemiología y la salud pública para brindar esta mirada integral de los problemas de la salud a un nivel poblacional. Hay en la teoría de la enseñanza de la medicina un modelo antiguo, que es de principios del siglo XX, llamado modelo flexneriano, que está basado con una formación básica en la facultad y una formación clínica en los hospitales, pero que adolece del defecto de tener esta mirada biologicista y curativa, con escaso desarrollo de la medicina ambulatoria, preventivo, comunitaria. ¿Qué significa la formación de posgrado? Acá hay que tener en cuenta un detalle que es muy interesante. Según la Ley de Educación Superior, el título de grado de médico, es decir, la formación profesional o el título profesional de médico, es por definición habilitante para ejercer la profesión en cualquiera de las especialidades, porque la práctica médica adquirida a través de un título universitario habilita para llevar adelante cualquier tipo de práctica. Pero sabemos que, sin riesgo de ser redundante, la práctica médica implica un nivel de conocimiento, sobre todo a partir del desarrollo de las especialidades, que es muy difícil de obtener durante los años de la formación profesional. Y por esto es que muchos profesionales optan por seguir su formación a través de diversos posgrados. Habíamos mencionado
que la formación de posgrado puede hacerse en el ámbito universitario, es decir, la formación de posgrado universitario, que implica las carreras de especialista, las maestrías y los doctorados, que son siempre aranceladas, aún en las universidades nacionales, y que conducen básicamente al otorgamiento del título de especialista, especificando la profesión o el campo de aplicación como especialidad dentro de qué profesión. Esto está regulado también por una resolución del Ministerio de Educación que implica cumplir una carga horaria mínima de 360 horas, incluyendo horas de formación práctica y sin contar el tiempo que lleve la elaboración del trabajo final. ¿Cuáles son las definiciones para esta formación de posgrado? Las carreras de especialización implican profundizar el dominio de un determinado tema o área dentro de un campo profesional o multiprofesional. Multiprofesional se refiere, por ejemplo, a la especialización en salud pública, que los especialistas podrían provenir de distintas carreras como derecho, bioquímica, medicina, economía, que tienen aplicación en la salud pública. El carrerista de una carrera de especialización debe realizar un trabajo final de carácter integrador y la duración mínima de esta carrera es de 368 horas. Una maestría significa profundizar el conocimiento teórico, metodológico, tecnológico o de gestión en una disciplina, interdisciplina, campo profesional o multiprofesional, como el mismo ejemplo de la salud pública. El trabajo final puede adquirir un formato de proyecto, estudio de caso, obra original, tesis o producción artística, según el tipo de maestría que se trate. Básicamente hay como una diferencia entre lo que son las maestrías profesionales, que tienen una finalidad del desempeño de una profesión, o lo que son las maestrías académicas, que son mayoritariamente teóricas y que tienen que tener un formato de tesis para adquirir el título de máster o magíster, con una duración mínima de 704 horas. Y el nivel de doctorado implica la presentación y aprobación de un trabajo de tesis que realice una contribución original, o sea que el conocimiento que surge de una tesis de doctorado pase a integrar el cuerpo de conocimientos de una especialización científica o tecnológica, entre ellos la medicina, y se lleva adelante a través de un plan de estudios personalizado y duran habitualmente entre 6 a 8 años. Tal como mencionamos anteriormente, la formación de posgrado en salud tiene un componente académico, que es el que se dicta en las universidades y que acabamos de ver, y otro componente que también puede adquirirse, o sea, no son paralelos, no son complementarios, que puede adquirirse por la formación en servicio en las residencias de salud que se dictan en los servicios de salud, en los hospitales principalmente o eventualmente en los centros de atención primaria. Entonces, una residencia es una formación en servicio de especialistas para graduados recientes en los que se lleva a cabo una práctica asistencial intensiva y conceptualmente supervisada por un instructor o un responsable profesional y que además cuenta con una renta mensual y de educación exclusiva a ese periodo de formación. También va a conducir a adquirir un título de especialidad básica o un título de especialidad posbásica o subespecialidad. Se accede habitualmente por concurso público e implica un contrato de formación y de trabajo entre la institución y el residente, que puede durar 2 a 5 años según la especialidad, y la obligación de cumplir determinados requisitos de presentismo y evaluación. ¿Quiénes financian las residencias? Habitualmente la mayoría de las residencias son de financiamiento público y se llevan a cabo en hospitales públicos como los Ministerios de Salud Nacional o provinciales, los hospitales que pertenecen a las Fuerzas Armadas o de Seguridad, los hospitales universitarios o instituciones privadas como hospitales privados que tienen aprobados sus programas de residencia.
es la obtención del título de especialista a partir de una residencia de salud. Es la modalidad más elegida. Entre 2009 y 2013, 60% de los médicos que certificaron la especialidad habían acreditado una residencia. Como mencionamos anteriormente, la mayoría de las residencias son públicas. Existe un conjunto de residencias nacionales financiadas por el Ministerio de Salud de la Nación, que son 2.000 cargos que se llevan a cabo en hospitales nacionales o provinciales en casi todo el país, excepto en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Neuquén, que no cuentan con estas residencias nacionales, pero el resto de las jurisdicciones sí. Las residencias provinciales, cada provincia como país federal y como sistema provincial de salud, cada provincia tiene su reglamento para residencias provinciales y su propio concurso de residencias con principios comunes establecidos por la Red Nacional de Recursos Humanos y Capacitación en Salud y el Sistema Nacional de Acreditación de Residencias de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Hay una tendencia a partir de iniciativas del Ministerio de Salud a unificar el concurso de las residencias o al menos el examen único de residencias a nivel nacional. Y para las residencias hay diferentes situaciones en el país. Hay provincias que solo cuentan con cargos nacionales, otras provincias que tienen cargos nacionales, provinciales y municipales, y otras tienen solo cargos provinciales, como es el caso de Cava, provincia de Buenos Aires y Neuquén. ¿Qué sucede con la formación técnica? La formación técnica, o sea, tener el título de técnico, se puede obtener en una institución en un instituto de educación superior no universitario o instituto de educación técnica, que antes se llamaban terciarios, institutos terciarios, que pueden ser privados o estatales y tener dependencia nacional, provincial o municipal. También se puede adquirir un título de formación técnica en una universidad que tenga tecnicaturas dentro de su currícula. La Ley Federal de Educación de 1993 había establecido que los institutos de formación técnica pueden dictan carreras de carácter instrumental en las diferentes áreas del saber técnico práctico. En 2011 había 370 instituciones de formación de salud en todo el país, de las cuales 321 eran o son de formación técnica y 49 de formación universitaria. Las especialidades técnicas o las áreas técnicas son de citotécnico, o sea en citología, técnico óptico, hemoterapia, ortesis y prótesis dentales, prácticas cardiológicas y otras como técnico en anestesia, o que ha dejado de existir en la mayoría de las provincias. Muy pocas provincias mantienen la tecnicatura en anestesia, o por ejemplo la tecnicatura en instrumentación quirúrgica o la tecnicatura en neurofisiología. Y la carrera de auxiliar o auxiliarato son solamente 4 y son para anestesia, enfermería, laboratorio y radiología. Implican un nivel inferior al de técnico y generalmente se forman a través de un año de duración de la carrera de auxiliar, y la única que se utiliza en muchas provincias es la de enfermería, o quizás la de laboratorio también y de radiología. Al principio de la clase hablamos de las carreras de riesgo social. ¿Qué quiere decir que una carrera tiene riesgo social? Quiere decir que la práctica profesional de esa carrera implica un riesgo en algún sentido. El riesgo de la actividad del ingeniero, como dijimos, que falle una estructura y mate personas. El riesgo de la práctica de un abogado es que ocasione un daño en el pecunio, o sea, en las propiedades del individuo o en los derechos del individuo, que sea encarcelado, que no sea bien defendido. Que sea encontrado culpable por mala práctica del abogado. Y también la carrera de las ciencias de la salud, la mayoría de las profesiones son de riesgo social, porque está en riesgo la salud de las personas cuando se atienden con un profesional.
El concepto de profesión liberal al que mencioné anteriormente también proviene de la antigüedad por una separación entre lo que eran las profesiones liberales versus las profesiones mecánicas o técnicas. En la profesión antiguamente esto se denominaba artes liberales y artes serviles. Las artes liberales o las profesiones liberales implican que hay una utilización de un conocimiento teórico, una capacidad intelectual en el sentido de los conocimientos para llevar a cabo la profesión. Y la profesión mecánico-técnica implica un conocimiento técnico-práctico para ejecutar una acción, pero no necesariamente un profundo conocimiento teórico. Esa es la diferencia. Históricamente, o sea, se refieren al uso del conocimiento teórico y al uso del conocimiento práctico. Históricamente, las profesiones liberales, además, no eran los profesionales liberales, como los médicos, no eran empleados de ningún lugar, sino que solamente atendían en sus consultorios y por lo tanto cobraban honorarios por cada práctica profesional, por cada consulta. En cambio, las profesiones mecánicas o técnicas históricamente eran empleados siempre y por lo tanto sus sueldos eran denominados salarios. Hoy en día el sistema, la complejidad de los sistemas de salud hace que funcionen los médicos de las dos maneras, digamos como empleados o de forma independiente y que cobren honorarios o que cobren salarios si son empleados. Pero antiguamente eso estaba separado. La Ley de Educación Superior dice en el artículo 43 que las profesiones cuyo ejercicio pudieran comprometer el interés público poniendo en riesgo directo la salud deben cumplir dos requisitos además de la carga horaria de su carrera. Que los planes de estudios con sus contenidos curriculares básicos y sus criterios de cursada las define el Ministerio de Educación y deben cumplir con la exigencia de acreditación periódica de CONIAO o de entidades privadas debidamente reconocidas. Otra implicancia que tiene una carrera de riesgo social es que el Estado ha implementado estrategias de registro de esos profesionales para saber, primero para verificar que efectivamente tienen un título otorgado por una universidad reconocida y aprobada, autorizada, y por otra parte tener un conocimiento de quienes ejercen una determinada profesión en el país o en un territorio. Esto se denomina matriculación o adquisición de una matrícula profesional. La matrícula profesional, que es el registro del profesional, está basado principalmente en los ministerios de salud, pero en algunas provincias esa función de registro y habilitación para el ejercicio profesional fue delegada por el Ministerio de Salud a un cuerpo colegiado de ley, por ejemplo en 11 provincias. De ahí vienen los colegios médicos y por ejemplo, digamos, en la provincia de Salta, la matrícula no la da el ministerio, sino que la da el colegio médico de la provincia de Salta. Y por esto es que también en su momento se han generado los cuerpos colegiados. Colegio quiere decir grupo de colegas. Y está gestionado por otros profesionales de la misma profesión, como lo es el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Abogados, que son todas profesiones de riesgo y por eso han requerido la conformación de esos colegios o de grupos de colegas que controlen el desempeño profesional, el ejercicio profesional. Por eso es que la función de otorgar una matrícula implica que también hay una especie de, o debería haber una vigilancia sobre el ejercicio profesional y la conformación de un cuerpo deontológico de ética que ante una denuncia, ante un colegio médico o ante un Ministerio de Salud, si no lo ha delegado en un colegio médico, se haga una evaluación del accionar del profesional y se defina, por ejemplo, que se le retira la matrícula y que ese profesional, si no ha actuado éticamente o con buena práctica médica, se le retira la matrícula profesional y no puede ejercer.
Más recientemente, en el 2008, se estableció por una resolución a nivel nacional quiere decir en la ciudad de Buenos Aires y en el Ministerio de Salud de la Nación, no quiere decir en todo el territorio de la Argentina, la obligación de rematricularse, mejor dicho, la posibilidad de rematricularse, que por ahora es opcional cada 5 años, pero que en algún momento será obligatoria. En este caso, el objetivo de rematricular es que el Ministerio quiere tener cada 5 años el conocimiento de quienes, además de haberse matriculado en su momento, continúan ejerciendo la profesión en el territorio de la ciudad de Buenos Aires. La validez del título y la exigencia de matriculación de técnicos y auxiliares varía según las provincias. El título de técnico puede tener validez nacional según la institución otorgante, y el de auxiliar es siempre provincial. El proceso de certificación profesional es un concepto que también es interesante por lo siguiente. Habíamos mencionado que el título de médico por la Ley de Educación Superior es habilitante para llevar a cabo cualquier práctica profesional sin necesidad de ser especialista. Por esto, cuando se empezó a regular la tarea del especialista, no se podía poner como exigencia, o sea, un médico, por el solo hecho de ser médico, puede llevar a cabo prácticas de gastroenterología, de neurocirugía, de cardiología, porque el título lo habilita, a pesar de que una persona cuando se recibe no siente que tenga el conocimiento suficiente. Pero el título lo habilita a cualquier práctica profesional. Entonces, la ley de especialidades, como no podía ir en contra de la Ley de Educación Superior y decir que para ser especialista había que cumplir determinados criterios, la ley de especialidad lo que dice es que para anunciarse en calidad de especialista en todas las jurisdicciones se requiere estar certificado como especialista y registrado por la autoridad competente, que siempre es el Ministerio de Salud Provincial o el Colegio Médico de Ley según cada jurisdicción. Entonces, el médico está habilitado para cualquier práctica profesional de cualquier especialidad, pero para anunciarse como especialista se requiere tener el título de especialista y estar certificado y registrado en la autoridad sanitaria de la jurisdicción. Lo que hace la certificación de especialista es validar las condiciones científico-técnicas y morales para ejercer la especialidad. Esa es la definición de la certificación. Y al igual que con la matriculación, pero esta vez con un carácter obligatorio, los especialistas deben recertificar su título de especialista para poder seguir anunciándose como especialista cada 5 años. La ley 23873, que es la que regula la certificación de la especialidad, ha establecido 5 categorías o 5 maneras de acceder a la certificación de la especialidad. Estas son, por haber completado una residencia en los servicios aprobados por la autoridad de aplicación o reconocidos por convenios con otras jurisdicciones, o sea, entre provincias, haber obtenido el título de especialista otorgado o revalidado por una universidad pública o privada reconocida por el Estado Nacional, es decir, por un posgrado universitario, ser profesor universitario en actividad que reviste en las categorías titular, asociado o adjunto de una materia, obviamente, que es la que se pretende ser certificado como especialista. Tener una certificación otorgada por una entidad de una sociedad científica como la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Gastroenterología, reconocida por el Ministerio de Salud como entidad científica de la especialidad y con requerimientos no inferiores a los otros incisos, es decir, con la misma exigencia de formación que en una residencia o que en una universidad. O la quinta opción es solicitar ser examinado ante pares con los mismos requisitos previos y con imposibilidad, o sea, en los casos en los que sea imposible cumplimentar los criterios A, B, C o D. En la práctica, la inmensa mayoría
el 60% ya dijimos adquiere una certificación de especialidad por haber realizado una residencia y el otro 40% es a partir de un título de especialista otorgado por una universidad o por una certificación o título de especialista otorgado por una sociedad científica. Creo que, según tengo entendido, no hay antecedentes de personas que hayan certificado de especialidad siendo solo profesor universitario o solo con un examen. Estas son las cantidad de especialidades que tienen según la carrera vinculada a la salud. En la medicina tiene 70, y entre paréntesis está la resolución del Ministerio de Salud que establece cuáles son esas especialidades reconocidas por el Ministerio de Salud de la Nación. Para medicina hay 70 especialidades, para odontología 10, la licenciatura en enfermería cuenta con 6 especialidades reconocidas, bioquímica 8, farmacia 7 y en el 2011 se aprobaron las especialidades multiprofesionales que son salud pública, epidemiología, auditoría de servicios de salud y gestión de servicios de salud, cuyos profesionales que tienen esa especialidad pueden provenir de economía, educación, derecho o profesionales vinculadas o que pueden desempeñarse en funciones de salud pública, epidemiología, servicios de salud, gestión y auditoría de servicios de salud. Cabe mencionar que a partir del modelo federal de gobierno y que cada provincia es autónoma para tomar sus decisiones con respecto a la matriculación y a la certificación, el Ministerio de Salud ha venido desarrollando desde hace años un esfuerzo por armonizar las regulaciones, es decir, los requisitos y las exigencias, como así también las denominaciones de los títulos y las carreras en todo el país. Entonces, la resolución del Ministerio de Educación establece los estándares y criterios para la acreditación de carreras de posgrado, porque se llevan a cabo en el sector educativo. La resolución del Ministerio de Salud del 2006 creó una comisión nacional para el ejercicio de las profesiones de grado universitario en salud. Se han establecido convenios de reconocimiento recíproco de especialidades entre el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de la provincia. Y hay algunas provincias que a partir de estos convenios específicamente reconocen los especialistas que certifica el Ministerio de Salud de la Nación. Por ejemplo, San Juan, San Luis, Chubut y Tierra del Fuego. Es decir, reconocen al especialista automáticamente por el solo hecho de ya estar certificado por el Ministerio de Salud. Y tienen sus propias instancias de certificación a nivel de cada provincia también. Es importante saber que en el 2008 se creó una red de registros provinciales de profesionales a partir de un convenio entre todas las provincias que de alguna manera, por medio de ese convenio, cada provincia se comprometió a cargar en un sistema o en un registro nacional, en un sistema, en una base de datos nacional, todos los profesionales, sean matriculados o especialistas certificados en cada una de las jurisdicciones, de manera de tener de manera accesible, pública, la información de todos los profesionales que ejercen en la República Argentina en cada una de las jurisdicciones. Entonces, cada jurisdicción es responsable de cargar sus registros en el sistema, sea un Ministerio de Salud o un colegio o un cuerpo colegiado, y el sistema permite la integración de la información en una ficha por individuo, por profesional, para evitar la superposición básicamente para aquellos profesionales que ejerzan en dos provincias distintas. Este registro funciona en un sistema, en una plataforma informática del Ministerio de Salud que se denomina SISA, que es el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina. Vale la pena hacer un pequeño análisis de la diferencia entre el médico generalista versus el especialista, dado que sabemos todos que el avance científico y la complejidad que ha adquirido el conocimiento en la medicina o en muchas profesiones ha llevado a la fragmentación en subdisciplinas, disciplinas que se bastan a sí mismas y pierden la mirada del conjunto. Por otra parte, justamente es esa complejidad la que impide que un profesional pueda abarcar todas las aplicaciones, todos los conocimientos que tiene la medicina actual
en cuanto a la tecnología y al saber específico del funcionamiento de los procesos salud-enfermedad. Por otra parte, el tener un rango categoría especialista es como un estatus superior al generalista a nivel subconsciente y entonces sucede que las nuevas generaciones de médicos tienen inclinación a especializarse, o sea, desarrollar una especialidad, sea por prestigio, sea por obtener mayores ingresos. Los ingresos muchas veces dependen del tipo de especialidad y en general las especialidades clínicas cuentan con menos ingresos porque el pago efectivo por consulta es inferior al pago por las prácticas quirúrgicas. Por otra parte, los pacientes tienen cada vez más información sobre los servicios disponibles, sobre sus propias enfermedades y también tienden a buscar la atención especializada, puede ser por derivación o puede ser por interés propio o por saber de que una determinada especialidad va a atender su problema de salud. El problema que se genera es que la tendencia a hacer especialidades implica que los especialistas tienden a concentrarse en las grandes ciudades y esto aumenta el déficit en las áreas suburbanas y rurales y incrementa la inequidad en el acceso y en la calidad de atención en las áreas menos favorecidas. Aquí hay que hacer una diferenciación entre lo que es el médico clínico internista, que es un médico general que conoce o que brinda atención sobre enfermedades no quirúrgicas de adolescentes y adultos, o sea, tiene un conocimiento clínico general o del medio interno, de donde viene el nombre de internista. Por otra parte, el médico familiar o generalista es un profesional de amplio alcance que utiliza diversas disciplinas y brinda atención, por definición primaria, continua y accesible a toda la familia, con una mirada no solo lo biológica que podría ser el médico clínico internista, sino la mirada social, ambiental, etcétera, que requiere la atención de la salud, la atención primaria de la salud. La atención clínica general, o sea, el médico generalista o familiar necesita tener un conocimiento para la atención clínica general, tomando en cuenta los factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales, preocuparse por las personas desde la perspectiva de la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. El médico generalista reconoce los límites de su conocimiento y utiliza criterios de derivación al especialista o al hospital si necesita mayor complejidad la atención y se hace responsable del seguimiento de sus pacientes, sea en el centro de salud donde los atiende, sea en el domicilio de las personas o mientras están hospitalizados. Sobre la base del médico general o familiar se construye la célula de la atención primaria de la salud, que es el equipo profesional. En los centros de atención primaria de la salud, para lograr integralidad, habíamos dicho que la atención integral era la atención que se le brindaba a las personas en cuanto a promoción, prevención, etcétera, y la atención integrada se refería a la coordinación entre el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. Entonces el equipo de APS es la célula básica de atención que se conforma habitualmente con un médico general o familiar. Si no hay alguien que tenga esa formación, puede ser un clínico, un pediatra y un tocoginecólogo si es necesario, una enfermera, una o un asistente social y un agente sanitario. Este es el equipo de atención primaria de la salud que lo que se propone es brindar una respuesta interdisciplinaria a las necesidades de la población. La mirada del equipo de atención primaria también es una mirada general y requiere de habilidades y destrezas para brindar esa atención integrada entre los distintos niveles, integral entre las distintas necesidades de la persona y continua, tomando en cuenta los determinantes sociales de la enfermedad y tomando en cuenta el contexto familiar y comunitario. Es importante que tenga a su cargo un marco de referencia poblacional, es decir, una población definida con nombre y apellido y domicilio y características
para la atención del equipo de atención primaria, con conocimiento de los aspectos ambiental, laboral e implementar una vigilancia epidemiológica local. Implementar las acciones de promoción y prevención, no a nivel individual, sino a nivel comunitario. Gestionar la referencia contra referencia, o sea, la derivación del paciente a un nivel superior de complejidad y la recepción del paciente una vez que ha sido atendido en el nivel de mayor complejidad y vuelve a su seguimiento en el primer nivel. Para su formación requiere conocimiento de la ciencia del comportamiento, de salud pública, de epidemiología, de gestión y de economía sanitaria, dado que las decisiones que toma el equipo de atención primaria no son solo sanitarias, sino también económicas y sociales en relación con la atención de la salud, considerando al menos tomar en cuenta todos estos elementos en la interpretación de los problemas de salud y las necesidades de una comunidad. Mencionamos al comienzo de la clase de que hay tres ejes sobre los cuales asientan las políticas públicas en recursos humanos. El primero era la formación profesional, que ya hemos desarrollado. El segundo, los requisitos regulatorios para el ejercicio profesional a través de la matriculación y la certificación de especialista. Y el tercer punto es la gestión de los recursos humanos de salud, es decir, cómo las políticas públicas acompañan la responsabilidad del Estado o sostienen la responsabilidad del Estado en términos de promover la disponibilidad de los recursos humanos en donde se los necesita, a la par que ese recurso humano continúa formándose y sosteniendo la calidad de la atención médica y evita las distribuciones inequitativas de la población, a la vez que, como cualquier gestión de recursos humanos, intentará proporcionarle al profesional de la salud o al equipo de salud empleado un cierto nivel de satisfacción profesional o de satisfacción laboral. La gestión de recursos humanos entonces integra estos elementos desde el punto de vista de la incorporación de esos recursos a una institución y el seguimiento, la permanencia de ese recurso humano dentro de la institución. Entonces hay requisitos para el ingreso y para la carrera profesional que se refiere al movimiento de los recursos humanos dentro de la propia institución, al ingreso fundamentalmente que puede hacerse por mecanismos de selección, de concurso, y el movimiento interno, digamos el ascenso en la carrera sanitaria por promoción y los mecanismos de comisión. En el ámbito privado predomina la selección de los aspirantes a ingresar a trabajar en una institución, mientras que en el ámbito público es obligatorio o necesario implementar mecanismos de concurso abiertos preferentemente, porque de esta manera el Estado tiene la obligación de garantizar la igualdad de oportunidades para todos los individuos de una sociedad. Entonces el concurso es el mejor esquema. Y también, por supuesto, para mantener la calidad de la atención, la posibilidad de elegir la mejor opción entre todos los concursantes o aspirantes. El avance ¿qué quiere decir la carrera sanitaria o la carrera profesional? Quiere decir de que los ministerios provinciales o los hospitales han establecido un mecanismo por el cual un individuo que es empleado puede crecer en la carrera en lo que se dice crecer verticalmente o crecer horizontalmente. Crecer verticalmente quiere decir que hay distintos escalones o distintas categorías de profesionales según la antigüedad, según el nivel de formación, la adquisición de nuevos títulos, la capacitación y el desarrollo de mayores habilidades para poder desempeñar cargos con mayor responsabilidad. Ese es el crecimiento vertical. El crecimiento horizontal se da básicamente en virtud de la antigüedad del empleado, que existe como un formato en todo el mundo que a medida que se van transcurriendo determinados periodos, por ejemplo 5 años o 10 años, hay como un incremento porcentual en el salario en virtud de la antigüedad que tiene la persona en una institución.
Y en todo momento promover el desarrollo individual, el progreso del personal a través de la educación o la formación continua, la formación permanente, y esto está basado en general en principios de libertad de cada profesional para decidir cómo la lleva a cabo. Las estrategias modernas de gestión de recursos humanos han desarrollado el criterio de retribución e incentivo o una especie de motivación o compensación para cualquier tipo de empleados en general, pero especialmente necesario en el sistema de salud para promover la calidad del personal, el compromiso y la motivación misma para llevar a cabo la atención de las personas de la mejor manera posible. Un incentivo, es una compensación que se otorga a un empleado, al personal de una institución en función de la contribución que ese personal haga al cumplimiento de los objetivos, de la misión y de la visión que tiene la institución. Entonces, el esquema de remuneración habitual, o sea, el salario, en los esquemas habituales para cualquier empleado, por antigüedad y según las reglas que tiene cada país, por adicionales familiares, combina, aparte, o sea, la remuneración habitual combina el pago con incentivos con el intento de aumentar la contribución futura, es decir, estimular al personal a que contribuya de la mejor manera al logro de los objetivos. Hay criterios de remuneración individual y criterios grupales, según determinada categoría o cumplimiento de determinadas condiciones para determinados grupos. Esto podríamos dar un par de ejemplos que algunos son buenos y otros no son tan buenos. Por ejemplo, el hecho que como resulta muy difícil que las personas, que los profesionales acepten ir a lugares muy periféricos o rurales, en general los salarios que se pagan en los lugares más periféricos del país o de las provincias es el doble, el triple, a veces el cuádruple de lo que se abona como salario a los empleados de un hospital central de una provincia. Y otro modelo de incentivo está dado, que no es necesariamente beneficioso, es el que se le otorga a los anestesistas, que los anestesistas en general cobran mucho más, supuestamente en función de su responsabilidad y del riesgo del ejercicio de la profesión, aunque para el caso los cirujanos también, digamos, hacen prácticas de riesgo. Pero como grupo, los anestesistas reciben más incentivos y salarios más altos que el resto de los profesionales de la salud. Se requiere, digamos, cierta flexibilidad en las carreras profesionales que permitan la adaptación a las expectativas de los empleados. Garantizar idealmente incentivos financieros permanentes, además de beneficios no materiales, como por ejemplo, algo no material es un premio, una consideración para realizar una capacitación, becas para becas para hacer un viaje a un congreso o alguna formación adicional. Y debe la gestión de recursos humanos contemplar la evolución de los salarios en el mercado de trabajos, en sueldos y en incentivos, porque particularmente en los países como el nuestro que con alta inflación. Por otra parte, hay que tener en cuenta que un sistema de incentivos que no está bien concebido y no está bien atribuido a las personas que realmente se lo merecen y que contribuyen, generan un espíritu de conflicto, de resentimientos y de rivalidad entre los distintos empleados, los distintos profesionales, y a la larga termina, en lugar de ser un incentivo, termina reduciendo la voluntad de contribuir o cooperar si existe ciertos criterios no meritorios al momento de asignar los incentivos. En este cuadro vemos la parte superior que muestra la cantidad de profesionales técnicos auxiliares que había en 2016 en la República Argentina, 750.000 aproximadamente de profesionales. De esto hay que mencionar que los médicos solamente son 160.000 en todo el país, con un alto predominio. Después
veremos más adelante en la capital federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay 871 instituciones formadoras de estos recursos humanos en todo el país y se otorgan un total de 230 matrículas entre todas las jurisdicciones del país. Todo esto para abastecer un total de establecimientos en todo el país de 24.000 aproximadamente, con internación, sin internación, establecimientos públicos y privados. A nivel del Ministerio de Salud de la Nación existe un área denominada Dirección Nacional de Capital Humano, que se ocupa de la regulación y gestión de recursos humanos a nivel nacional y que enfoca su trabajo en la acreditación de las residencias de salud en todo el país, en el reconocimiento de las sociedades científicas para otorgar el título de especialista, en el reconocimiento de cuáles especialidades de salud se tienen que incorporar y reconocerse como especialidades, y capacitación en liderazgo en recursos humanos. Esta dirección ha establecido un observatorio permanente de recursos humanos de salud que lleva los datos, la información, cuantifica las residencias, los residentes egresados, las especialidades otorgadas por universidades, las profesiones, los títulos profesionales y las tecnicaturas de salud y las carreras de grado en general. Ya mencionamos que en la República Argentina hay 2.000 cargos de residentes, en realidad 2.320 cargos de residencias de salud en 168 hospitales, entre los distintos años que conforman una residencia, para una cierta lista que pueden ver en esta diapositiva de especialidades priorizadas por el Consejo Federal de Salud como de mayor necesidad a nivel de los servicios de salud: medicina general familiar, pediatría, tocoginecología, UTI, terapia intensiva adultos y pediátrica, anestesiología y neonatología. El gráfico de abajo, si bien tiene unos años de antigüedad, muestra la escasa cobertura de esa cantidad de cargos que hay disponibles anualmente para concurso a nivel nacional. Y estas residencias se llevan a cabo en 21 de las 24 jurisdicciones, dado que ni Neuquén, ni la provincia de Buenos Aires, ni la ciudad de Buenos Aires cuentan con residencias nacionales, tienen solo residencias locales. Este cuadro muestra el número de estudiantes de medicina egresados. Es un poco antiguo, pero son los últimos datos disponibles. Para la carrera de medicina en ese año había 13 instituciones de gestión estatal y 18 de gestión privada. Eso seguramente ha crecido, con una cantidad de egresados públicos de universidades públicas de 4.920 en ese año y 795 en las universidades privadas, con un ingreso en ese año de 9.300 estudiantes y un ingreso en las universidades privadas de 1.500. Y la lista de universidades que en ese año tuvo mayor cantidad de egresos de médicos: la Universidad de Rosario 1.300, la UBA 1.180, seguramente la Universidad de Buenos Aires por la cantidad de alumnos debería tener una mayor cantidad de egresos, Córdoba 980 y la Universidad de La Plata 400. Y entre las privadas, la Universidad Abierta Interamericana con 126, la Universidad de Mendoza 121, Barcelona 25 y El Salvador 74. Ahora vamos a ver tres gráficos que ilustran la disponibilidad de médicos y las condiciones o las características de los médicos en la República Argentina. Este primero es un gráfico de barras que compara la densidad de médicos, es decir, la cantidad de médicos por cada 1.000 habitantes entre distintos países del mundo, comenzando con Perú, que tiene un médico por cada 1.000 habitantes, y cerrando con Cuba, que tiene 6,7 médicos por cada 1.000 habitantes. Y acá se puede apreciar que Argentina se posiciona en la parte superior de la tabla, situado con 3,9 casi médicos por cada 1.000 habitantes, posicionado entre Suecia, España, Suiza, Noruega, es decir, entre los países con mayor cantidad de profesionales de salud. Sin embargo,
Después veremos que esa cantidad importante, significativa de profesionales médicos en la Argentina no tiene una distribución equitativa o regular en todo el territorio del país. Este otro gráfico muestra en un estudio que se hizo a partir del Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud la distribución de médicos por grupo etario y por sexo, solamente para apreciar el fenómeno de la feminización de todas las profesiones como ocurre con la medicina. El azul más oscuro corresponde a los médicos varones y el celeste más claro, el celeste corresponde a los médicos de sexo femenino. Este gráfico va a mostrar, según los grupos etarios, que entre los médicos de mayor edad, en el grupo de 60-64, predominan los médicos varones por sobre las médicas mujeres. Y esa proporción se va reduciendo de médicos varones, se va reduciendo para transformarse en un predominio de médicas en el grupo de 25 a 29 años. Y finalmente vamos a ver la densidad de médicos en la República Argentina comparando todas las provincias, todas las jurisdicciones. Esto se le llama densidad de matrículas y no necesariamente densidad de médicos por el hecho de que lo que se contabiliza son los médicos matriculados en cada provincia. Y puede suceder que haya médicos que estén matriculados en dos provincias distintas porque ejercen en dos provincias. El típico caso, como ejemplo, es entre Río Negro y Neuquén, que la ciudad de Neuquén está al otro lado del río de la ciudad de Chipoleti de Río Negro, y por esto es muy común que los médicos trabajen en las dos provincias por la cercanía entre estas dos ciudades y están matriculados en las dos ciudades. Entonces este gráfico muestra la densidad de matrículas médicas que hay en la República Argentina. Y acá puede verse la enorme superioridad y concentración de médicos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con 40 médicos por cada 1000 habitantes, y en el otro extremo tendremos, haciendo una gran diferencia con el resto incluso de todas las provincias por separado, y en el otro extremo están las provincias del noreste argentino, más específicamente Salta, con una densidad de 2,34 matrículas por cada 1000 habitantes.